la lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Weiss, y de los diputados señores Borges, Cornejo, Lilayú, Moreira, Surantay, Teao y Mullenberg, que modifica el Código del Trabajo para imponer al empleador la obligación de proveer capacitación en reanimación cardiopulmonar a los trabajadores en los establecimientos que indica. Un oficio de la directora de presupuesto mediante el cual informa que respecto de la situación de los beneficios históricos obtenidos por las trabajadoras de la Fundación Íntegra a través de sucesivas negociaciones tales como bonos, reajustes y otros beneficios laborales, no dispone de la información requerida, señalando que la Subsecretaría de Educación Parvularia es el organismo competente en la materia, por razón por la cual ha derivado la solicitud a dicha subsecretaría. Un oficio de fecha 20 de enero del vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, mediante el cual remite la glosa número 6 relativa al informe de pensiones de inutilidad pagada durante el segundo semestre. Un oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual informa respecto de la glosa número 10 de la Subsecretaría del Trabajo correspondiente a la partida 15, capítulo 01, programa 01 de la Ley 21.796 de presupuesto del sector público para el año 2016. Un oficio del Ministro del Trabajo y Previsión en el mismo sentido, otro oficio del Subsecretario del Trabajo, mediante el cual informa respecto de las glosas, un correo electrónico de fecha 22 de enero del señor Néstor Sáez Zambrano, presidente de la agrupación de excontratistas y extrabajadores de ENACAR, mediante el cual solicita ser recibido en la audiencia pública a fin de exponer antecedentes relativos a los presupuestos de pensiones de gracia aprobados por el legislador en diversos años a favor de trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón ENACAR Lota, los que según señalan no habrían sido efectivamente percibidos por sus beneficiarios originales. Un oficio del Director Nacional del Trabajo subrogante, mediante el cual remite el informe correspondiente a la glosa B7 de la Dirección del Trabajo. Un oficio del Director Nacional del Trabajo subrogante, mediante el cual remite el informe correspondiente a la glosa número 8 de la Dirección del Trabajo, relativo al cuarto trimestre del año 2025, y una carta del presidente de la Asociación Bancaria, mediante la cual agradece la invitación cursada por la Comisión y excusa su participación en la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables previamente adquiridos. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Perfecto. No hay palabra sobre la cuenta, así que pasamos a la orden del día. Esta sesión, los varios los tenemos para las sesiones. Ya, tiene la palabra, vamos a hacer una excepción, diputado. Presidente, nosotros aprobamos aquí en la comisión el proyecto de ley que moderniza y resuelve algunos vacíos que tenía la regulación laboral que tienen los funcionarios del Congreso que dependen de los parlamentarios de las bancadas. Eso todavía no se pone en tabla. Para que eso rija para los nuevos contratos tiene que estar publicado como ley antes del 11 de marzo. Entonces, si usted pudiera hacer la gestión del presidente con los comités, para que lo puedan poner en una tabla, esto es de fácil despacho. Esto depende, está dentro de las facultades del presidente de la corporación, ponerlo en la tabla como algo de fácil despacho, no va a haber problema en ello. Y la razón es porque tiene que estar antes del 11 de marzo aprobada, promulgada en realidad, tiene que ser aprobada en esta sala, tiene que ir tiene que ir al Senado, tiene que firmar el presidente de la República y tiene que estar publicado en el diario oficial. Entonces, si no se hace alguno de estos trámites en alguna de las dos cámaras, ahora durante el mes de enero no va a alcanzar y va a ser algo que, claro, va a regir para bastante después. Y no era el espíritu lo que hicimos. Entonces, por eso, presidente, le pedí la palabra en varios para ver si usted puede hacer gestiones con el presidente de la corporación para que eso se pueda resolver. Gracias, diputado Undurraga. Voy a tomar efectivamente el punto y me comprometo además a conversar con el presidente de la corporación. Evidentemente también le pido a ustedes, cada uno, que conversen con los diversos comités para efectos de agilizar esto, pero también aprovechamos evidentemente de comentárselo al Ejecutivo, porque efectivamente si este fuera un proyecto con discusión inmediata o alguna urgencia de ese estilo también favorecería, sobre todo que en el segundo trámite constitucional pudiera ser visto con los tiempos oportunos, dado que hay un acuerdo transversal además. ¿Ya? Así que tomamos el punto, diputado Undurraga, y se lo traspasamos también al Ejecutivo. Muchas gracias.
Seguimos entonces con el objeto de la orden del día, que es continuar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Todo esto correspondiente al boletín número 18.044-13, calificado con urgencia suma a esta sesión. Como ha sido la tónica, estaba invitado el ministro don Giorgio Bocardo Bosoni y Previsión Social, que se ha excusado, el señor Pablo Chacón Cancino, subsecretario del Trabajo, al señor Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional Bancaria, al señor José Manuel Vena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, que se han excusado, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién está? Les hacemos la invitación para pasar adelante porque van a ser los primeros probablemente. ¿Quién va a exponer de ustedes? Don Grandón, ¿le lo acompaña alguien más? Sí, me acompaña. Tomen asiento acá, por favor. Sí, tomen asiento. ¿Y la señora viene con ustedes? Hasta luego. ¿Usted viene con ellos? Sí. Si quieres, corren más allá. Eso, corrámonos un poquito. Bueno, y agradecemos también la presencia del director del trabajo, don Sergio Santibáñez, que nos acompaña también en esta oportunidad. Francisco Tapia está telemático. Sí, voy a tomar, tenemos acuerdo. Voy a aprovechar de tomar el acuerdo para que don Francisco Tapia Guerrero, abogado, director del Departamento del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pueda exponer de manera telemática. ¿Ya? Tomamos el acuerdo para aquello. Ya. Entonces, le vamos a dar la palabra al señor Roberto Grandón, presidente de la Confederación Nacional Bancaria, quien asiste junto a las señoras Andrea Marchán, de la Federación del Retail Financiero y consejera nacional de la CUT, y Yanine Tardón Bustamante, vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria CONABAN y presidenta del sindicato Servipac, para que se refieran al proyecto de ley que hoy día nos convoca. Tiene la palabra don Roberto. El que está debajo de la base. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roberto Grandón. Efectivamente soy el presidente de la Confederación Nacional de la Rama Bancaria CONABAM y además soy el encargado de la ramal financiera o bancaria de la CUT. Y me acompañan Andrea Riquelme hoy día, que es de la Federación del Retail Financiero y también consejera nacional de la CUT, y Yanine Tardón, vicepresidenta de la CONABAM. Quisiera que partiera la exposición Andrea, respecto del tema de la ramal, por favor. Tiene la palabra, señorita Andrea. Riquelme. Marchando. Se confundió de dirigencia. Me confundí de Andrea. ¿Ahí sí? Ya. Buenas tardes, honorables diputados. Por su intermedio, mi nombre es Andrea Marchán, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y vicepresidenta de la Federación del Retail Financiero en Chile. Bueno, como les comentaba mi compañero, nosotros queremos exponer, y yo creo que es relevante también comentarles lo que significa para nosotros como trabajadores y como central unitaria poder tener un nuevo sistema estructural de negociación ramal en nuestro país. Es un mecanismo para las organizaciones sindicales para poder negociar pisos mínimos de trabajo que se han expuesto anteriormente por otros compañeros acá también de la central, que nos va a significar poder tener un mejores derechos laborales, salariales y de todo tipo. Sabemos que el modelo actual hoy día en Chile está excesivamente centrado en la empresa, con una baja cobertura de un 20% más o menos que los trabajadores actualmente negocian colectivamente, una alta desigualdad salarial dentro de los sectores productivos, debilitamiento sindical, especialmente también con las pymes y la subcontratación, y también una competencia empresarial basada en reducción de los costos laborales. Para nosotros como sector bancario, que es lo que nos compete hoy día, nuestro sector es un sector altamente concentrado, con pocos grupos económicos controlando la mayor parte del mercado en la banca. Ellos tienen unas altas utilidades sostenidas en el tiempo y actualmente nosotros tenemos una profunda transformación digital, automatización, inteligencia artificial, banca digital, como ustedes ya lo saben en el sistema bancario, lo que ha producido bastante despidos masivos en los bancos actualmente, en los sectores, lo que nos preocupa enormemente a nosotros y también están los trabajadores sometidos a una alta presión por metas y productividad. ¿Por qué la negociación ramal es necesaria en nuestro sector?
porque corrige asimetrías del poder, permite negociar frente a estos conglomerados financieros que tenemos en nuestro país, establece, como les decía, pisos mínimos comunes de salarios, bases, bonos, jornadas, metas razonables, nos protege frente a la digitalización en las reglas sectoriales sobre reconversión laboral, capacitación y movilidad interna, evita también la competencia vía precarización, impide que algunos bancos mejoren resultados reduciendo derechos laborales, fortalece la salud mental también y el bienestar, estándares comunes sobre metas, presiones comerciales, la desconexión digital, prevención del burnout y también amplía derechos a trabajadores externalizados. Nuestro sistema financiero está bastante precarizado en algunos sectores. Yo vengo como les comentaba, de la Federación del Retail Financiero, que está compuesto por la tarjeta CMR, la tarjeta Líder BCI y la tarjeta Cencosud, que han migrado a un sistema bancario. Entonces, es una rama distinta dentro del mismo sector. Y nosotros tenemos negociaciones colectivas muy distintas a las negociaciones colectivas que tienen precisamente los trabajadores bancarios. Es por eso que necesitamos poder tener negociaciones colectivas multinivel para poder ajustar un poquito estos pisos mínimos y que los sectores, tanto el nuestro como los otros sectores, podamos establecer estos pisos mínimos comunes en nuestro sector. O sea, por ejemplo, que ustedes muy bien lo saben, la ley de 40 horas, no todos los bancos al tiro se asumieron estar en 40 horas, solamente algunas bancas los bancos más grandes, les tuvieron las 40 horas de forma inmediata, pero no así las federaciones de los retail financieros, todavía no estamos en 40 horas. Entonces, por ejemplo, la negociación ramal sería muy factible en este sector, porque sí nos podría haber mantenido en un piso mínimo que toda la banca pudiese tener 40 horas de forma inmediata, como ejemplo para la rama. Mi compañero se va a extender más, Roberto. Te cedo la palabra. Bueno, yo sé que ustedes han recibido algunos organismos técnicos y han escuchado también a parte de los empleadores. Y yo quisiera darles nuestra visión, que también desde los trabajadores bancarios es técnica y no es una visión a lo mejor tanto o más ideológica de lo que es la negociación ramal, y debe ser un defecto a lo mejor de lo que nosotros trabajamos. El 95% más de los trabajadores que trabajan en los bancos y en el sistema financiero son profesionales y algunos técnicos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos como Confederación Bancaria? Hicimos nuestro propio estudio de negociación ramal. Y en este estudio de negociación ramal nos dedicamos a ver en las sociedades que había negociación ramal, cómo estaban. Bueno, esas sociedades que tienen negociación ramal tienen menos informalidad que nosotros y no más. Esas sociedades que tienen negociación ramal tienen grandes cantidades de su población en la clase media. Son clases medias que son firmes y que están bien ajustadas a la economía del país. Además, en estos países, casi en todos, más del 90%, y eso es común, las empresas son pymes. Entonces, deberíamos pensar que si esos países tienen negociación ramal, debería suceder lo que nos dicen mucho acá los representantes de los empresarios. Pero la verdad es que no pasa, porque esos países también, muchos de ellos nos ganan, tienen menos inflación que nosotros, o inflaciones parecidas, cercana al 3%, incluso algunos menos. Y lo más importante es que nosotros estamos, debido al modelo que hemos tenido de relaciones laborales, 25 años aproximadamente atrasados en sueldo. Y yo sé que cuando hablan de negociación ramal tendemos a hablarles de Alemania, Dinamarca, Suecia, los países nórdicos y algunos de Oceanía. Pero yo los invito a que nos comparemos con países como Nueva Zelanda, que su PIB es menor al de Chile. Actualmente está como en 260.000 millones de dólares anuales y el de nosotros cercano a los 300.000. Pero el PIB per cápita de ellos casi nos triplica. Y ellos tienen negociación ramal. Y nuestros compatriotas se van allá migrando, buscando mejores oportunidades.
el sueldo mínimo de ellos está sobre los 2 millones de pesos, cercano a los 2.300.000 pesos chilenos, siendo que es un país que tiene menos riquezas que Chile. Si me pidieran que nombrara las fortalezas de Nueva Zelanda, les puedo decir que ellos, gran parte de su economía se basa en las exportaciones y que tienen harta oveja y un poco de acero. O sea, Chile es mucho más rico que Nueva Zelanda. Sin embargo, los trabajadores acá ganan mucho menos, porque además en ninguno de los sectores ganan ese sueldo mínimo, ganan desde ahí hacia arriba. Y los trabajadores bancarios están cercanos, el que entra, recién entrado en la banca ya gana cerca de 3 millones de pesos. Y ustedes dirán, es una locura, bueno, y entonces, ¿por qué los bancos están ahí? ¿Y por qué las grandes empresas financieras están ahí? Y si me quieren llevar más cerca, vamos a Uruguay, y en Uruguay el 98% de las empresas son pymes. Y lo que tiene Uruguay como riqueza principal es que es un productor de carne, o sea, de vacas. O sea, ni se acerca a la diversidad de riquezas que tiene Chile. Me refiero a cobre, me refiero a agricultura, me refiero a mar, me refiero a todo lo que tenemos. Y un trabajador bancario allá entra ganando 2.400.000 pesos chilenos. Y están los mismos bancos. En el banco en que yo trabajo también está en Uruguay. Y no piensa irse de ahí. Y el promedio de los que trabajan en operaciones en los bancos es de 3 millones de pesos. O sea, nos triplican y cuatriplican en sueldos. Entonces esos países sus pymes deberían estar quebrando, los bancos deberían estar huyendo de esos países y no es así. No es así. Vamos a los temas de informalidad. Nosotros tenemos 27%, no tenemos negociación ramal. Nueva Zelanda tiene el 15% con negociación ramal. ¿Cuánto el desempleo? La tasa, cercana al 5% y nosotros 8 y algo, 9, pero si no tenemos negociación ramal. Ahora, ¿había una negociación ramal todo este tiempo? Sí, pero para los empresarios. Los empresarios se agrupan en la CPC, se agrupan en la Asociación de Bancos, se agrupan en la SOFOFA y definen los sueldos que después no se les da a los trabajadores en las negociaciones colectivas a nivel de empresa. Porque acá nosotros nos hemos olvidado de un tema. Y es que siempre la relación dice ser entre empresarios y trabajadores. Pero hay algo que olvidamos, que en Chile existe, yo le diría, así como le llaman al Estado, una gruesa capa ejecutiva. Esos ejecutivos no son los empresarios, pero esos ejecutivos de esta empresa manejan los sueldos. Y sus sueldos, que a veces son de 15, 20 millones de pesos mensuales, y además tienen un bono anual de 200 o 300 millones de pesos y los CEOs son 400 o 500 millones de pesos, su bono anual, ¿no es cierto? Desbalanza los sueldos del resto y ocupan el 60% o más de lo que gastan las empresas en ese ítem y el resto queda para la gran masa de los trabajadores. Las grandes empresas en Chile dan trabajo como al 50% de los trabajadores, ya. De ese 50% de sueldos, más del 60%, casi el 70% se lo llevan estos ejecutivos. Y cuando hay negociación ramal, lo que va a pasar no es que los empresarios no nos vayan a pedir su 15% de rentabilidad a fin de año. Se lo van a pedir igual y van a pedir incluso más. Pero lo que va a pasar es que esos ejecutivos, que no son los empresarios, a lo mejor ya no van a poder ganar ese sueldo de 20 millones y a lo mejor van a ganar 15 porque vamos a transparentar cuáles son las rentas. Y a lo mejor ya no se van a llevar ese bono de 400 millones y se van a llevar uno de 250. Lo que a lo mejor para ellos puede ser terrible, pero puede ser muy bueno para la gran parte de la sociedad que es clase trabajadora. Yo también quiero decirles que Chile no puede seguir anclado a un sistema de relaciones laborales como de la primera mitad del siglo XX. Porque el trabajo cambió. El trabajo en Chile cambió y va a cambiar más. Nosotros como sociedad nos tenemos que mover hacia la tecnología. Nuestra empresa de desarrollo tiene que moverse hacia el cambio tecnológico y tienen que moverse a la innovación. Y la gracia de la negociación ramal es que le provee sobre todo a las pymes una plataforma permanente de poder conversar con el ejecutivo respecto de qué cosas necesitan como pyme y que no sean representados cada vez por la CPC.
porque la CPC no representa los intereses de las pymes. De hecho, muchas de las empresas, nuestras empresas, porque yo me considero dentro de las grandes, porque somos trabajadores de las grandes empresas, a veces le pagamos a 180 días a esas pymes, po. Y si pasa algo, no le sacamos el pago nomás. Entonces, esas pymes necesitan otras cosas, pero principalmente, ¿qué necesitan? ¿Y qué necesita? Era buena la exposición, pero no tanto como para que le pusiera música. Quería bailar, quería bailar. Sí. Sí. Bueno, yo le aseguro que de aquí a 5 años se van a perder un montón de puestos de trabajo. No lo digamos como que es algo bueno o malo, pero digámoslo como que asumamos la realidad. Pero tenemos que crear otras nuevas fuentes de trabajo. Y esas nuevas fuentes de trabajo se tienen que crear en conjunto entre las empresas, el Estado y los trabajadores. Las pymes, cuando se les dan garantías estatales, se les dan para capital de trabajo, tienen acceso, ¿no es cierto?, al FOGAP, esas cosas. Pero es capital, si las pymes lo que no tienen es capital de trabajo. Aunque tuvieran acceso al crédito, no lo van a utilizar para innovación ni para adquirir nuevas tecnologías. Bueno, la gracia de la negociación ramal es que se juntan los trabajadores y las empresas de las pymes y le pueden pedir algo en conjunto al Estado, que sean créditos o acceso a créditos, porque no basta con la plata, tienen que saber dónde comprar esa tecnología y los trabajadores necesitan saber cómo se ocupa. Entonces, ambos le pueden pedir en conjunto al Estado esa modernización para que el Estado los ayude. Aquí tenemos herramientas, Corfo y otras, que podrían ayudarlo a conseguir esa innovación y esa tecnología. Por lo tanto, un consejo de salarios como las que trae el nuevo proyecto, le damos esa plataforma a las pymes. Y respecto de las grandes empresas, les quiero plantear cosas que no son a veces de relación directa entre empleadores y trabajadores. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema integrado de impuestos, o semi-integrado, ya. Como es semi-integrado, cuando los empresarios reciben su utilidad de la empresa, no pagan ese impuesto sobre esa utilidad porque ya pagó en la empresa, ¿ya? Pero al trabajador se le paga habitualmente la gratificación garantizada, la gratificación legal, dividida por 12 en el sueldo. En el fondo le están completando el sueldo con la gratificación, pero ese es otro tema. Ya. Pero ¿por qué el trabajador paga impuestos por esa gratificación? Si son las mismas utilidades que está recibiendo el empresario, solo que se las reparten de otra manera. Pero son las utilidades, porque o reparte utilidades o paga la gratificación legal. Son las utilidades de la empresa que se pagan a través de la gratificación legal. Eso, a mayor voluntad que tuvieran los empleadores, no pueden hacer nada al respecto. Entonces yo no le puedo pedir al empleador, pero sí podemos en conjunto, empleadores y trabajadores, decirle al Ejecutivo, mire, esto pasa y nosotros queremos que la gratificación sea libre de impuestos, igual como la tienen los empresarios. No disponible. ¿Les parece? Sí, ya. Vamos a otro tema. En muchos países, el bono de término de negociación o bono de término de conflicto que reciben los sindicatos no es imponible ni tributable. Porque no es una remuneración, porque no es producto del trabajo ni del contrato con el trabajador. Y es más, muchas veces cuando esto sucede, el contrato de trabajo está suspendido por la huelga. Entonces, ¿y por qué tributa? Bueno, alguno podrá decir es que podría ser que el empleado está recibiendo un ingreso. Está bien, pero no es producto del trabajo. Es producto de una negociación anexa. Entonces, yo, por más que mi empleador quiera pagarme lo líquido, no puede, pues si hay una ley que dice que no, que tiene que ser imponible y tributable. Pero si nos juntamos los empleadores y los trabajadores y decimos, oye, no, nosotros queremos que este bono sea líquido. ¿Sabe por qué? Porque además es una mejor herramienta para el empleador. Porque al ofrecer un mejor bono, un bono líquido, es una mejor herramienta de negociación. Y por supuesto que para el trabajador es conveniente, porque con ese bono muchas veces se da el pie para una casa o se pagan los estudios de un hijo en la universidad. Y obviamente que esto no está sucediendo todo el tiempo. Si pensamos que hoy día los trabajadores, el 8% solamente negocia colectivamente, esto ni siquiera va a mover un pic la inflación, un punto. Pero esas cosas no se le pueden pedir a los empleadores. Por eso que necesitamos negociación ramal, por eso que necesitamos innovar
en el tema de las relaciones laborales. Y principalmente porque, lo que les decía adelante, que viene el cambio tecnológico es tan fuerte, este teléfono que yo adquirí el año pasado ya está obsoleto. Y esto cada vez va a ser más fuerte. Ya hay un montón de cajeros que no son una persona en los supermercados y en otros lados. Hay un montón de tareas que realizan los robots, principalmente en el sector donde nosotros trabajamos. Es más, con la introducción de la inteligencia artificial, un técnico o un especialista de un área contable hoy día puede desarrollar un robot que automatiza tareas. Ni siquiera necesita el informático para hacerlo. Y en corto plazo, la gran mayoría de los trabajadores que son profesionales van a estar en esa posición. Entonces van a desaparecer un montón de puestos de trabajo y necesitamos la negociación ramal para reinsertar esa gente en el mismo sector donde tienen la experiencia, porque no salen de las empresas por malo, salen de las empresas porque se reducen puestos de trabajo. Y por lo tanto necesitamos capacitación y necesitamos también programas permanentes de reinserción y de recolocación de esos trabajadores, porque les voy a decir una cosa. Cada vez que una empresa despide a un trabajador, otras empresas pierden un cliente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo resiste la economía eliminando puestos de trabajo? ¿Hasta qué punto le entregamos el control a las máquinas respecto de tareas que necesitan control del humano? Y esto parece que fuera como muy a futuro. Yo, para terminar, les quiero decir una cosa. No sé si ustedes han visto videos cuando ocurren los tsunamis, sobre todo en Oceanía, en esos lugares. Ustedes si ven esos videos, ven gente en la playa. Y están viendo cómo viene la ola. Y ven cómo se están dando vueltas los botes y siguen ahí. Y siguen parados en la playa. Y gente de más arriba les grita que salgan. Pero hasta el último hay gente parada en la playa y finalmente muchos de ellos mueren ahogados porque la ola llega más rápido de lo que ellos pensaban que iba a llegar y no alcanzan a arrancar. Bueno, hoy día nosotros estamos parados en la playa. Estamos parados en la playa de la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial. Yo les quiero pedir que no nos quedemos en la playa. Les quiero pedir que avancemos, que innovemos y que nos pongamos de acuerdo con los tiempos y tengamos negociación ramal por sector, que cada sector defina lo que necesita entre empleadores y trabajadores para poder afrontar el cambio tecnológico. No nos quedemos en la playa. Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, don Roberto, por su exposición. Andrea, también muchas gracias. No sé si hay alguna palabra que usted quiera complementar la exposición. Un saludo a todos los presentes diputados, presidente, a su secretario. Solamente yo quiero complementar que justamente lo que ha expuesto el presidente de la Confederación, de verdad, yo que soy del apoyo al giro bancario, somos como los hermanos menores de la banca. De hecho, Servipac, los dueños es Banco Chile y BCI. Presidente del directorio es el señor José Manuel Mena, que es el presidente de la BIF. Y de alguna manera nosotros estamos viendo cómo en menos, desde que llegó la pandemia, que en nuestro sindicato único había más de 1.000 trabajadores, hoy estamos quedando 300. Están arrasando así como que estamos al frente de la playa y gente que ha entregado 25 años no sabe qué hacer porque quedó fuera, porque no hubo esta reconversión. No somos solamente trabajadores que salieron y se acercan y dicen, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Aquí el 15 de enero fueron más de 100 trabajadores fuera, más de 60 sucursales cerradas, obviamente muchos vigilantes privados, todos sabemos la nueva ley, ¿no es cierto?, de seguridad privada, la 21.659, que tiene, digamos,
normas sobre cómo tienen que estar las sucursales presenciales. Y obviamente uno dice, ¿por qué ese vigilante privado, que es digamos, de un lugar físico, que sabe de seguridad, no se le dio las capacitaciones para, por ejemplo, ciberseguridad? No hay interés. Entonces, cuando uno ve la televisión y dice, oye, mucha informalidad, tiene que crecer el empleo, pero resulta que la realidad es otra. De verdad, el sistema está siendo macabro. Y esto es, yo lo hablo del alma, de un tema que yo lo estoy viviendo al día a día. Y ustedes que son los legisladores, los que van a apuntar este tema, yo sé que van a escuchar gente muy experta en esto. Yo no tengo tanto la expertise. Soy muy joven, o sea, tengo mi edad, pero soy joven como dirigente sindical. Y me he dado cuenta cómo se está arrasando y uno dice, ¿desde dónde yo quiero estar el día de mañana? Porque uno de los principios, ¿no es cierto?, de lo que habla el Código Laboral y lo que veníamos hablando, es que la gente necesita tener estabilidad. Yo sé que los jóvenes, mi hijo egresado me dice, mamá, a mí me gusta moverme, pero tiene 23 años. Puede estar de acuerdo en muchas cosas, ya salió de ingeniería no sé, ahí de economía, todo el asunto comercial del Andrés Bello, pero yo le digo, no, pues, o sea, nosotros que somos adultos, que tenemos que estar con en este buque que son los empleadores, el Estado y los trabajadores. Es la única manera de que el principio básico de la estabilidad, de alguna manera, o dar herramientas, se consigue ahí. Y los mínimos, el marco mínimo que necesitan los trabajadores de seguridad para seguir adelante, o sea, y rescatar de alguna manera las reconversiones, las capacitaciones. Eso es lo que de alguna manera es apuntar hacia el futuro que todos nosotros queremos, y no ideologizar este tema. Yo creo que esta cosa, yo siempre le digo a los trabajadores, aquí no existe esta cosa de derecha ni izquierda, somos trabajadores y tenemos que estar juntos con el empleador en una cosa de conversación, y eso con el Estado ser garante, ese tripartito, y representado obviamente con la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, aquí se necesita conversación y ojalá lo puedan entender que se necesita. Yo soy de Cerrillo y hay mucha gente que dice los trabajadores, se necesita, pero lo hablan de ahí, en el patio, con los amigos. Y aquí tengo una posibilidad que estoy al frente de ustedes, es de verdad, se necesita de alguna manera proteger. Se viene una avalancha realmente de muchas desvinculaciones y la gente pierde la confianza. Eso quería complementarles. Muchísimas gracias a los tres, a don Roberto Grandón, a doña Andrea Marchán y Yanine Tardón. Les agradecemos, quédense porque al final de la siguiente exposición vamos a abrir un espacio de eventuales preguntas y reflexiones, pero le vamos a dar entonces ahora la palabra a don Francisco Tapia Guerrero, abogado, director del Departamento de Derecho, Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene la palabra don Francisco. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Previamente quiero decir que no soy el director del Departamento de Derecho al Trabajo de la facultad. Soy un profesor de la facultad, coordino el programa de magíster en la mención laboral, pero tampoco representa mi opinión, la opinión de la facultad, solamente es mi opinión. Quería hacer esa precisión. También quiero destacar, señor presidente, antes de entrar al tema, el magnífico trabajo que han hecho los colegas que elaboraron el proyecto, específicamente
la colega Silvana Guzmán y el colega Francisco Neira, que han hecho un trabajo muy minucioso, no obstante la complejidad del tema, que es, lo estamos viendo, no es fácil, no ha sido fácil durante muchos años. Y ciertamente nos invita a debatir en estos temas que normalmente no hay mucha voluntad de discutirlo. Eh, pero lo cierto es que estamos frente a un modelo sindical establecido ya hace más de 50, casi 50 años, el año 79, diseñado en un contexto distinto. Como muy bien lo decían los señores dirigentes sindicales, el mundo ha cambiado y las relaciones del trabajo también y el modo productivo ha cambiado. Y sin embargo seguimos con este modelo que, al menos en lo que dice relación con la unidad de contratación, sigue siendo el mismo. Ciertamente que tampoco es la primera vez que discutimos este tema. Recuerdo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, la comisión del ministro Andrade, que desgraciadamente no prosperó, pero sí hubo una comisión de salario digno. Antes, con el presidente Lago, hubo también una propuesta de reforma sindical que, por razones obviamente políticas, no consideraba cambios estructurales en la negociación colectiva o la correlación de fuerza, pero que sí terminó con una ley relevante, la ley 19759 de 2001, que entre otras cosas consagró, entre comillas, el tema de los derechos fundamentales en el trabajo. Pero no es todo, presidente. Hemos discutido este tema antes y concretamente quiero señalar el caso de la propuesta del ministro Hugo Gálvez Gajardo en el año 1984, que fue debatida sobre todo a nivel académico, aunque desde el punto de vista institucional no llegó a discutirse en las comisiones legislativas de la época. Y el ministro Gálvez Gajardo, que también lo había sido del presidente Alessandri Rodríguez, claramente postulaba sacar la negociación colectiva del ámbito de la empresa, no al nivel ramal, como él mismo lo declaraba, pero sí a propósito de una serie de casos que hoy día se parecerían a ciertos sectores de la economía o incluso a los grupos empresariales. De manera que no ha sido indiferente todo esto a lo que ha sido la necesidad de revisar, de discutir el ámbito de la contratación colectiva, la unidad de negociación. Porque además tenemos unas experiencias históricas que son interesantes también en esta materia. La más clásica es la que se refiere a la ley de sindicalización campesina de 1967, la ley 16625 del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, siendo ministro de Trabajo don William Thayer Arteaga. Bueno, esa ley estableció la negociación comunal y emergió un campesinado organizado después de 40 o 50 años de negativa al derecho a la negociación colectiva. De hecho, eran muy pocos los sindicatos al año 64 que existían y desde luego muy pocas las negociaciones colectivas en el agro. 3 años después se multiplicaron enormemente sin que haya habido, por cierto, esa amenaza de ruptura en la agricultura, etc. Pero además fueron creadas las comisiones tripartitas en el gobierno de Frei, a través de una ley, la ley 17074, ¿no? Una ley de reajuste. Y esas comisiones tripartitas después, en el año 74, pasaron a ser negociaciones colectivas tripartitas, acuerdos tripartitos con carácter obligatorio, mientras estuviera suspendida la negociación colectiva. Por lo tanto, el decreto ley 670, que era el primero, que eran voluntarias, pasó a ser una negociación colectiva de eficacia erga omnes con el decreto ley 1765. Quiero también hacer presente que dos de los más grandes juristas del trabajo
ambos desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros, han tenido una opción por modelos distintos a los que tenemos hoy día. Me refiero al profesor Emilio Morgado Valenzuela, que falleció el año pasado, fue director regional de la OIT en América, un destacado académico. El profesor Morgado, hasta su última obra, que es del año 2021, postuló el modelo instaurado en el convenio 91 de la OIT, que admitía la negociación voluntaria en los distintos niveles, en las distintas unidades de contratación. Y también, aunque debo reconocer que debo atenuar el entusiasmo, el profesor William Thayer, nada menos. Creo, en mi opinión, el ministro del Trabajo de uno de los gobiernos que más ha avanzado en términos de legislación social, con la legislación sindical, la estabilidad en el empleo, accidentes del trabajo, etc. El ministro del Trabajo, el profesor Thayer, en su obra Trabajo, Empresa y Revolución del año 67, después de dejar el ministerio, postulaba críticamente la negociación por empresa, más bien el conflicto colectivo por empresa, y decía que había que sacar el conflicto de la empresa. Posteriormente, en sus otras obras y en aquellas que compartió en colaboración con el profesor Patricio Novoa Fuenzalía, no insistía y más bien se dedicaba a cotejar las diferencias del nuevo sistema, del nuevo modelo impuesto en 1979. De manera que tenemos una trayectoria que permite decir de que hay muchas alternativas. De hecho, el mismo abogado colega Francisco Neira, a quien cité en una reciente obra, estudia las negociaciones atípicas que se han dado en la experiencia chilena, en algunos sectores específicos como los forestales o la minería, o también tenemos otros casos como tradicionalmente los conocidos, las conocidas negociaciones colectivas del sector panificador. Por lo tanto, estamos hablando de posibilidades de discutir modelos alternativos para enfrentar una época difícil en donde no sabemos hacia dónde vamos, a dónde llegaremos. Ya se está viendo, lo decían muy bien los señores dirigentes, de qué forma esto está alterando las relaciones de trabajo y desde luego el modo productivo. Entonces, es posible permanecer anclado en un modelo de hace ya más casi 50 años. Es cierto que se ha reconocido la negociación interempresa, que se ha reconocido la negociación de los trabajadores de temporada, que se ha reconocido la negociación de los trabajadores de oro faena, también de las negociaciones colectivas de las federaciones y confederaciones, pero todas en el ámbito de lo voluntario. Entonces se crea un desnivel entre los modelos que están conviviendo en el Código del Trabajo. Y más recientemente, en una modificación que a mí, por lo menos, me parece muy relevante y muy de futuro, hay otros colegas, otros compañeros académicos que no lo consideran así. La ley 21431. La ley 21431, de las 4 o 5 legislaciones que regulan en la América Latina a las empresas de plataformas digitales, a un paso muy relevante. Ha corrido el cerco del trabajo del Código del Trabajo más allá del trabajo dependiente. Y desde el punto de vista del derecho colectivo, reconocido el derecho a la afiliación sindical y el derecho a la negociación colectiva de esos trabajadores. Posteriormente, hay que decirlo también, la fiscalización que ha hecho la Dirección del Trabajo el año pasado ha dado cuenta de otros problemas muy graves que significan que la ley, al menos, bueno, no podemos constatar de qué forma se está aplicando. Pero sí, hasta los trabajadores autónomos, independientes, que tienen esta vinculación con las empresas, deben empezar a formar parte de lo que es el lenguaje cotidiano de los derechos laborales.
Incluso, y también lo decían los dirigentes sindicales, y excúseme, presidente, me parece muy interesante la visión que han presentado, también todo esto significa que hay que preocuparse de esta relación trabajo formal, trabajo informal. Y la OIT, en las recomendaciones últimas, no tan últimas, pero en las últimas relativas, sobre todo en materia de protección social, habla de la protección al trabajo informal. Por lo tanto, los derechos laborales también tienen que empezar a llegar a ese sector que, como se dijo, alcanza casi un tercio, al menos la estadística, de la población económicamente activa. Entonces, la verdad es que estas modificaciones no solamente deben asumirse en términos de lo que es un problema estadístico, sino que también a mí me parece que hay que tomarlo con un sentido de realismo, de realidad, y de ver qué está pasando con el modo productivo y también con la libertad sindical. En materia de libertad sindical, y con esto voy concluyendo, a mí me parece que la obligación del Estado de Chile de promover y respetar los derechos colectivos, los institutos, sobre la base del principio de libertad sindical, tiene una fuente constitucional relevante, que es el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, en concordancia con los numerales 16, 19 y 26 del artículo 19, que configuran un modelo sindical constitucional que está inserto en un bloque de constitucionalidad que lleva también a considerar lo que ha sido la legislación incorporada al derecho interno, digo, los convenios básicos de libertad sindical. Y en este sentido, me parece muy relevante el artículo 4 de la ley del convenio 98 de la OIT. El convenio 98 de la OIT, quiero recordar, habla de medidas adecuadas, si me permite, a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y los trabajadores, y ahí sigue con lo que es, diría yo, el modelo que está establecido en el convenio 90, en la recomendación 91 de la OIT. Fomentar y estimular. Fomentar es promover, impulsar, favorecer, estimular algo. Estimular es además apoyar. Entonces, la preferencia legal de la negociación por empresa hace tabla rasa del artículo 4 del convenio 98. Me parece que no da cumplimiento a lo establecido en eso y la circunstancia de tratarse de una norma que también obliga al Estado. Es decir, obliga a adoptar medidas para adecuarse a esas condiciones cuando sea necesario. También ha sido un tema que ha sido observada por las organizaciones internacionales de trabajadores, y también ha sido debatido en el propio seno de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Por eso que, con todas estas consideraciones, me parece que es muy relevante abrir un debate técnico informado sobre el modelo sindical y concretamente la unidad de contratación, también desde un punto de vista del bien común, porque la negociación colectiva trasciende a las partes sociales. La negociación con una buena o mala negociación colectiva no van a ser solamente los trabajadores o los empleadores los afectados, es también la sociedad. De manera que esto entra en un marco mucho más amplio que los solos intereses de las partes sociales, porque ello puede también incidir en la calidad de vida y en las condiciones de empleo de las personas y por lo tanto entroniza con los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor
Francisco Tapia Guerrero por su clarísima exposición, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Abrimos, colegas, una ronda de preguntas, consultas que quieran realizarse a cualquiera de nuestros expositores, así que partimos por la diputada Osandón. ¿Diputada Cuello? Sí. Gracias, presidente. Saludar a los expositores. Quisiera preguntarle al profesor, espera un segundito, que se me perdió lo que iba anotando, que cómo cree él que esta ley puede sortear el tema que aquí fue muy bien planteado por los otros expositores de la CUT, o sea, perdón, del sistema bancario menor, como cuando los mercados van cambiando. O sea, ¿me podría explicar cuál es la experiencia que puede existir en el fondo? Cómo este proyecto podría evitar, ¿no es cierto?, cuando por circunstancias distintas existen despidos, ¿cómo podría evitar que eso existiera? Segundo, ¿cuál es el rol del Estado? Que algo mencionó, que me parece muy interesante, porque el Estado también debería tener que yo no sé si el Ejecutivo me podría contestar si está en el proyecto o no, en el término de recapacitar a la gente, por decirlo así, ¿no? Cuando viene la tecnología, esta ola que viene, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega el Estado y cuál es el rol que juega tal vez en otros países? Después se compara, la primera exposición hablaba de Nueva Zelanda, ¿no? Pero ahí me gustaría también si él nos pudiera dar esa mirada, dado que es una población distinta, 4,8 habitantes contra 19, en una ubicación geográfica diferente, y efectivamente todos los datos que se dieron aquí son sumamente reales y por eso muchos chilenos van hacia allá. Efectivamente el salario mínimo de 2 millones, alrededor de 2 millones, es un hecho real. Pero me gustaría que ahondáramos porque hemos pedido a la biblioteca un comparado y con los países donde existe esta negociación ramal, pero de algunas exposiciones que hemos tenido acá también se ha dicho que este proyecto es como lo más extremo y lo más rígido que existe hoy día en el mundo en términos, ni siquiera va de a poco, ¿no? Es como bien rígido. Me gustaría saber, preguntarle al profesor, que me imagino que habrá leído el proyecto, ¿con cuál de todo, con qué país es comparable? Aquí tenemos que como hacer muchas comparaciones desde la población, la economía, nuestras fortalezas, etcétera, justamente para buscar con quién realmente nos tenemos que comparar, con qué sistema que hoy día esté vigente en el mundo para poder ir a esa fuente, ¿no? Y yo me imagino que, bueno, todos acá habrán leído el proyecto. Yo, lo personal, no lo he leído completo, así que por eso tampoco puedo decirlo, así de sincera. Pero por lo que hemos escuchado, algunas exposiciones dicen que este es como muy, muy, muy extremo, muy, muy rígido, muy extremo. Y me imagino que el profesor, con la experiencia que tiene de las realidades internacionales, sabrá a quién se está asemejando más y si esto coincide con la realidad de Chile. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Sandón. Diputado Cuello, me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludo a nuestros invitados. Yo en realidad quisiera compartir algunos comentarios respecto de ambas exposiciones. Agradezco la claridad y también la perspectiva distintas que han planteado y también quiero valorar, además de la exposición del profesor, el trabajo que ha hecho la Confederación Bancaria, que tiene un documento. Tuve oportunidad de conocerlo en algún momento el año pasado, me parece. Entonces creo que aquí también hay un acervo, hay un recorrido en torno a poder debatir esta idea que es, como decía el profesor, sacar, o más bien cambiar la unidad de negociación. Yo creo que eso es lo fundamental, porque eso es la forma de fortalecer también el sindicalismo. Y creo que se han vertido elementos que son muy interesantes, como por ejemplo, en el ámbito en que ustedes trabajan, que es el ámbito bancario, y que también se reproduce en otros ámbitos, esta competencia vía precarización. Yo creo que eso es relevante, porque en definitiva creo que un efecto importante de establecer otra forma de negociación que supere a la empresa, o sea, que en el fondo supere la atomización, justamente lo que puede impedir o lo que puede avanzar es en superar esta competencia que tiende a empeorar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? En definitiva, abaratar los costos por la vía de pagar menores salarios y por lo tanto creo que el establecer pisos mínimos
pisos mínimos, creo que ese es el camino para hacerlo y naturalmente hasta ahora creo que la experiencia que hemos tenido con este modelo de negocio colectiva no ha permitido avanzar en ello. Al contrario, yo creo que ha favorecido, por la vía de la atomización, ha favorecido también la precarización. Y también creo que es importante lo que se plantea respecto de los procesos de automatización que ciertamente han afectado muchísimo más a la banca o también al retail, en las cajas que mencionan ustedes, bueno, el cierre de sucursales, ya porque todo se hace a través por vía remota. Entonces, pero para enfrentar esos procesos, que en el fondo no es negar que exista automatización ni negarse al avance tecnológico, pero sí creo que es importante establecer salvaguardas y eso se hace mucho mejor a través de quienes están, digamos, trabajando en la empresa, en la industria, en la rama, ya más que hacerlo por una vía legal o legislativa que obviamente siempre va a llegar tarde, ya, porque la realidad va avanzando mucho más rápido. Entonces, desde ese punto de vista, también creo que es una buena herramienta este proyecto de ley de ramal o multinivel, porque entiendo que yo ahí entiendo que también no hay tanta rigidez como plantea la diputada Santos por su intermedio, presidente, pero conviene obviamente discutirlo, porque plantea distintos niveles de negociación y en consecuencia tampoco se descartan otras unidades para el diálogo social. Y finalmente, creo que eso es lo que hay que rescatar, que en definitiva lo que estamos persiguiendo con este debate y que ojalá que podamos avanzar, presidente, es reconocer el valor del diálogo social. Ya lo vimos con los distintos reajustes, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de negociación ramal, digamos, no reglada, pero que se ha ido consolidando en el tiempo con distintos resultados, pero en definitiva lo que sí se ha consolidado es que finalmente acá discutimos lo que han conversado los trabajadores con el empleador, que es el Estado. Entonces, creo que ese es el camino, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Yo antes de entregar la palabra a nuestros invitados también quisiera hacer 3 preguntas en específico. La primera para el profesor Tapia. 2 preguntas quizás. No, más bien una, para centrarla en una. Hace poco leí en una columna de Žarko Luksic, y además lo reiteraron acá algunos de los expositores del mundo empresarial, si recuerdo bien tiene que haber sido de la SOFOFA, de que avanzar en Chile en negociación multinivel o ramal o por sobre el nivel de empresa requeriría una reforma constitucional. Yo soy de una tesis distinta, adelanto desde ya, pero me interesaría en su calidad de experto en la materia saber su opinión sobre esta aseveración, que también fue parte de lo que conversamos en algunas de las sesiones previas. Eso como primera consulta. También para los dirigentes, las y los dirigentes que nos acompañan, tengo 2. Lo primero es, ustedes mencionaron muy bien comparaciones respecto a la banca a nivel internacional. Y además nos presentaron un documento que yo les voy a pedir que si lo tienen en digital lo puedan hacer llegar a la comisión, porque es un insumo relevante respecto a la perspectiva de una rama en torno a lo que implicarían mecanismos más flexibles que permitan acuerdos entre las partes para negociar. Entonces, se hablaba recién, decía el diputado Sandón, que algunos de nuestros expositores efectivamente mencionaban que modificar las condiciones de negociación y particularmente, como lo propone el proyecto de ley, sería rigidizar las relaciones laborales. Yo tengo un matiz sobre eso también, obviamente, porque quiero traer a colación el recuerdo de un proyecto de ley que legislamos durante también, creo que mi presidencia, ya no me acuerdo, pero que tiene que ver con el feriado bancario. Tuvimos acá, de hecho, a diversos sindicatos bancarios exponiendo sobre la complejidad que significaba que teníamos una legislación que avanzaba por un lado, a pesar de que había un acuerdo explícito y concreto entre la banca y sus trabajadores y trabajadoras respecto a que no se eliminara el feriado bancario, que no se abriera los días sábados. Y la verdad que el Congreso tuvo que legislar muy rápido porque se nos venía encima diciembre y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que no hayan mecanismos que hubiesen permitido una solución de acuerdo entre las partes si las partes estaban de acuerdo? ¿Por qué tuvimos que legislarlo desde el Congreso? Y efectivamente ahí uno se topa con una rigidez que está en el problema que tenemos, que la negociación está alojada en la empresa. Y evidentemente habiendo acuerdo entre básicamente todo el sector, que no exista un mecanismo para resolverlo y que tenga que pasar por el Congreso, uno nos debiese hacer o interpelar un poco, repensar dónde está la rigidez hoy día realmente. Entonces mi pregunta en concreto tiene que ver con 2 cosas. Uno,
respecto de esa experiencia, de acuerdo, ¿no? Como efectivamente ustedes concuerdan, suscriben la tesis de que un diálogo directo y una solución concreta entre las partes a través de mecanismos de negociación hubiese resuelto el problema de una mejor manera, como quizá lo puedan complementar con otras experiencias previas de negociación en la que finalmente los distintos sindicatos que componen la banca y los distintos bancos que la componen también han adquirido acuerdos. Y quería preguntarles por la experiencia internacional, ¿no? Porque como tienen varias redes ya han mencionado, y se hablaba, usted mencionaba muy bien el problema con la transición tecnológica, los puestos de trabajo que se van perdiendo. Y a mí me gustaría saber, bueno, ¿cómo se imaginan o cómo creen que una negociación colectiva multinivel ayudaría efectivamente a enfrentar una transición tecnológica? ¿Cómo se lo imaginan en función además de la relación que tienen con los empresarios de la banca a través de estos dispositivos, ¿no? Porque efectivamente hoy día probablemente dependa de legislación, pero yo me imagino que ustedes, en la experiencia comparada de diversos países que sí contienen negociación multinivel, más la que han tenido ustedes mismos, bueno, alguna idea a lo mejor en ese documento estará incorporada respecto de estos desafíos que por supuesto a todos nos preocupan, porque nadie quiere que aumente el desempleo ni la informalidad, y uno quisiera que todas las empresas y todas las ramas hicieran los esfuerzos pertinentes para que la tecnología se use para construir puestos de trabajo o generar mayor productividad, pero sin afectar, por cierto, el bolsillo de las familias que se sustentan del trabajo. Eso, le damos la palabra primero en el orden de exposición, don Roberto, y si alguna de sus acompañantes quiere complementar, y luego le damos la palabra a don Francisco Tapia, que le hizo una pregunta específica. Gracias. A ver, voy a partir primero hablando sobre lo que preguntaba la diputada Sandón. La verdad es que hay diferentes modelos de negociación ramal en el mundo y hay algunos más centralizados, con más intervención del Estado, otros con menos, otros que son tripartitos, otros bipartitos. Hay una diversidad de modelos, pero en específico el modelo que se está planteando en Chile, la verdad es que no es rígido, para nada. Y además que está pensado en la gradualidad, porque está pensado desde primero implementar una institucionalidad, o sea, hay que primero armar consejos de salario, hay que armar las instituciones que requieren o que vamos a requerir para tener negociación ramal. Los consejos de salario obviamente que están compuestos por empleadores y por trabajadores, y promocionados además y con la ayuda de implementación del Estado. Ya. Las materias a tratar en esos consejos de salario son múltiples, diversas y no solamente de salarios. Y son plataformas permanentes de trabajo. No se juntan solo para negociar, sino que están en un contacto permanente. Rigidizar es imponerle a un sector que no puede pagar ciertos sueldos o no puede mantener ciertas condiciones de trabajo, imponerles que las tenga que ocupar. Pero esto es al revés, porque además dentro de los sectores pueden haber subsectores que atiendan más en específico ciertas características de ciertas empresas. Obviamente que los más pequeños no le podemos exigir lo mismo que se le exige a los bancos. Le pongo un ejemplo. Hoy día, en nuestra legislación, el caballero que tiene una botillería y tiene 2 empleados, a esos empleados les paga una gratificación legal, que es la misma que paga un banco que tiene 3.000 millones de dólares de utilidad al año. Y paga la misma gratificación legal. Mi pregunta sería, ¿por qué le exigimos a esa persona que pague la misma gratificación legal que paga un banco? Las empresas del grupo grande 1 de impuestos internos venden al año, tienen ingresos por 15.000 a 16.000 millones de UFs. Y tienen las mismas condiciones que ese señor que tiene una botillería. Y fíjese que cuando va a la inspección del trabajo es súper duro con el caballero de la botillería, pero bastante laxo con el banco que gana 3.000 a 4.000 millones de dólares en utilidad al año.
porque además tiene un ejército de abogados que lo va a defender si se le ocurre a la Inspección del Trabajo pasarle la multa. Y por último, paga la multa, porque su efecto en la utilidad final es casi cero, o sea, más bien es cero. Esa es la verdad. Entonces, este sistema lo que hace, en el fondo, es brindar plataformas para que empleadores y trabajadores se entiendan en diferentes rubros y en diferentes subrubros de acuerdo a su propia realidad. Yo diría que es lo contrario a rigidizar. Es lo contrario a rigidizar. O sea, y yo diría que no es para nada extremo, porque la verdad es que muchos otros países tienen consejos de salario. Y como le decía, y uno de ellos, por ejemplo, que es cercano para no irnos tan lejos con Nueva Zelanda, es Uruguay. Y tiene consejos de salario. Y en Uruguay el 98% de las empresas son pymes. Y más del 70 al 75, entre el 75 y el 80% de su población está en la clase media. Y no lo implementaron ahora, hace bastante rato ya que... Y de hecho yo vi la última negociación sectorial de la banca uruguaya. Y es una hoja tamaño carta por los dos lados y una firma atrás. Obviamente que ellos llevan un montón de tiempo con esto, no nos pueden exigir ni a los empleadores ni a los trabajadores que lleguemos a eso. Claro, esto se va a desarrollar en el tiempo. Y está pensado el proyecto como para primero instalar un esqueleto, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que definir primero salarios, ciertos salarios mínimos por sectores. Cuando esto, me refiero a cuando estén instalados recién los consejos de salario. ¿Ya? Ya. Y posteriormente otras cosas, después definir en el tiempo cada cargo con un salario, para transparentar el mercado, que hoy día está, como digo, expuesto a este grupo de ejecutivos que le llamo yo, que después que salen de las grandes empresas arman una consultora o se dedican a hacer headhunting y son los mismos que definen los sueldos. Entonces las empresas le mandan a preguntar a esas consultoras cuántos son los sueldos. Los trabajadores jamás tienen acceso a esos estudios. Y aquí el proyecto propone que el Estado proporcione la información que sea igual para todas las partes. Yo no creo que eso sea rigidizar, que podamos disponer de información fidedigna para poder negociar en iguales condiciones. Yo diría que es como lo mínimo. Entonces, el proyecto está planteado desde los mínimos que necesitan los trabajadores para poder tener cierta igualdad de negociación con los empleadores. Es lo que podría responder respecto de las rigideces. En cuanto a las otras preguntas... Sí, lo de su experiencia, esta negociación que hubo por el feriado bancario y también cómo enfrentarla... ¿Por eso? No, yo le quería responder porque justo nosotros lo habíamos conversado, presidente, respecto de nuestro sector de la banca. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que podríamos, en el fondo, y que obviamente le podría también afectar a otros sectores, tener en nuestra negociación ramal respecto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías? Nosotros habíamos anotado que en principio establecer como principio en estos consejos sectoriales que van a ser permanentes, como no son en España, en Uruguay, el principio del no despido por la automatización como clave. Ningún trabajador va a ser exclusivamente despedido por la incorporación de estas nuevas tecnologías. Y que también este trabajador sea reconvertido en trabajos que también sean de los mismos sectores. Como una reconversión laboral garantizada, con capacitación certificada, que las capacitaciones también sean dentro de la jornada laboral y como decía la compañera acá, que sean también del mismo sector también esta reconversión laboral, porque como van a ser en negociaciones ramales de distintos niveles, un trabajador de Servipack se podría ir a la banca en otro subsector más alto y los moviendo en cierta forma. También la participación sindical en la transformación digital. Con estos comités sectoriales que comentaba el compañero,
también se conocen anticipadamente los claves de se conocen los planes de la digitalización, porque si vamos a tener acuerdos en estas mesas sectoriales con la empresa nos va a informar, hoy en 1 año más, en 2 años más, tenemos planificado hacer este tipo de transformación dentro de nuestra empresa, cómo nos va a impactar, cómo lo podemos acordar, se van a reducir o no puestos de trabajo. Eso es algo que en estos consejos sectoriales se va a conversar. Es una conversación bipartita en pro de la negociación. Y también crear empleos de calidad que son acordados con la negociación ramal respecto de la transformación digital. Quiero decirles que, como el compañero también comentó acá, en Uruguay, la banca, por la negociación ramal, ellos tienen el sistema de previsión social acordado dentro de la negociación ramal. O sea, ellos tienen una previsión social interna bancaria. Ellos se jubilan por cantidad de años que lo planifican dentro de la negociación ramal, por la cantidad de años que ellos establecen dentro de la negociación ramal. Tienen un sistema propio de previsión social. Y eso es por acuerdos con la negociación ramal. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos, si Uruguay está al lado de nosotros, por qué nosotros no podemos avanzar en eso? Respecto de lo que pasó el año pasado con el feriado bancario. Efectivamente, sin que nosotros pedirlo ni quererlo, el año pasado tuvimos un proceso sectorial, obviamente que voluntario, y pasó porque algún técnico de estos que trabajan entre la CMF y los ministerios, cuando se hizo la ley FinTech, que a mí me parece muy bien que se regulen las plataformas, ¿no es cierto?, y que tengan que cumplir ciertas normas como lo cumplen el resto de las instituciones financieras. Al hacer esa ley FinTech, alguien eliminó el artículo 87 y 88 de la ley de banco. Y el artículo 88 de la ley de banco establecía el feriado bancario del 31 de diciembre y la jornada de lunes a viernes de atención de público de los bancos. Al implementarse la norma que iba a regir cómo funcionaba esta ley por parte de la CMF, nos dimos cuenta que efectivamente íbamos a perder esas cosas. Y el reglamento estaba obligando a las empresas a abrir los fines de semana, inclusive el domingo, si era necesario para la atención del público, y eliminando el 31 de diciembre el feriado bancario. Tuvimos un acuerdo en el cual nos sentamos con la Asociación de Bancos en la Dirección del Trabajo, cosa que no había ocurrido antes. Y logramos un acuerdo ahí para pedirle al Ejecutivo que se repusiera el feriado bancario y la jornada de lunes a viernes, en el fondo que se repusiera el artículo 88 de la Ley General de Banco. Se logró ese acuerdo, que digo yo inédito, pero es una negociación ramal, y tuvimos que pasar por las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, votación en el Senado. Fueron unánimes las votaciones prácticamente. Aquí quiero que hubo una abstención solamente, pero fueron unánimes. ¿Y por qué fue unánime? Porque resulta que el problema lo habíamos resuelto sobre ese tema hace rato en la banca, y con conveniencia para ambas partes. Primero, porque hoy día el 64% de las transacciones de la banca se realiza a través de medios digitales. Y automáticamente el sistema, todas las transacciones que se realizan después de las 2 de la tarde del viernes, pasan automáticamente sin necesidad de contabilidad al día hábil siguiente, que el día lunes. Lo mismo pasa el 31. El 31, ¿no es cierto?, no hay atención de público presencial, por eso se le llama feriado bancario, pero no es un feriado en que los trabajadores no trabajan, sino que se dedican al cierre. Al eliminar el feriado bancario, tenían que abrir los bancos y, por lo tanto, hacer el cierre del día, que iban a llegar hasta las 7 de la tarde, 7:30, como llegan habitualmente ese día, y después hacer el cierre del año, lo que iba a implicar que miles de trabajadores se iban a perder parte de la celebración del Año Nuevo con sus familias, y además iban a tener que trabajar el día 1, que es feriado nacional. Ya. Pero los bancos, por su parte, tenían resuelto el problema porque siguen arriba las plataformas, el 31 atienden normalmente, pero con la salvedad de que esas transacciones las pasan automáticamente al día 2 de enero, si es día hábil siguiente. Y por lo tanto,
incluso resuelve un problema de contabilidad. Hacer lo que proponía la ley implicaba mayores costos en horas extra, en horas hombre, en tiempo, y contratar incluso personal en los bancos para afrontar esa contingencia. Y nosotros no queríamos que eso sucediera porque íbamos a perder nuestra jornada de lunes a viernes y además porque si los bancos gastaban plata en eso, significaba que le iban a sacar de otro lado. Y de ese otro lado generalmente es de las remuneraciones o de la baja de trabajadores para poder compensar los costos, porque esa es la realidad. Pero además pasa otra situación, y es que en los bancos como en el que yo trabajo hace 2 años atrás, no había ni una sucursal virtual. Y hoy día hay 25 o más sucursales Connect. Hemos estado reconvirtiendo a los trabajadores a esas sucursales. Y por eso que a nosotros nos interesaba que el banco gastara la plata en eso. Y no en horas extra y contratar más personal para cubrir el feriado bancario o tener que trabajar los fines de semana. Ya. Y se logró un acuerdo. Le pido que redondee porque necesitamos, Sí. quedan 10 minutos. Y por lo tanto, ya, y eso, pero efectivamente tuvimos que vernos expuestos hasta el último día. Recién el día 17 de diciembre salió la comunicación de la CMF de que se reponía el feriado bancario. Eso se hubiera evitado si hubiéramos tenido negociación ramal, lo hubiéramos resuelto rápidamente. Pero tuvimos que pasar por ese proceso precisamente porque no hay una conversación permanente ni plataformas de conversación permanente que ofrece este proyecto para ese tipo de acuerdos que van más allá de lo que son los sueldos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto. Y compañero, le damos la palabra para el cierre a don Francisco Tapia. Tiene 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy interesante las preguntas sobre la primera. Tema de la negociación colectiva y lo que podríamos llamar las vicisitudes de la modernidad o de las nuevas tecnologías, etcétera. Creo que hay una evolución muy silenciosa pero profunda en el modo productivo, en el modo de producir. Y esto significa un desplazamiento de los que son los modelos que están detrás de la regulación de un contrato laboral. Nosotros en el Código del Trabajo hemos conocido tradicionalmente al contrato de trabajo como un contrato fundado en el tiempo de trabajo, en lo que es el arrendamiento de servicios, si lo quieren poner de alguna forma en términos de contrato civil. Y la tecnología está conduciendo a una mayor preeminencia de las tareas, de la tarea, y por lo tanto se está acercando más a la ejecución de obra. Y por lo tanto el tiempo de trabajo y la ejecución de obra van a estar ahí en una pugna permanente que va a estar modificando el modo de producir. El caso más relevante es, creo yo, por lo menos uno de los casos que más me ha llamado la atención es el de los repartidores. El repartidor trabaja para Uber, trabaja para Cabify, cumple la tarea y termina su relación con entre comillas, su relación productiva en ese instante con la empresa y toma un Cabify o al revés y va cambiando y por lo tanto ahí no hay ninguna diferencia en esa actividad entre un trabajador de una empresa y de otra. Y en consecuencia no se justifican estatutos distintos. Creo que estas transformaciones nos están llevando a que se establezcan distintos estatutos, que del Código del Trabajo aparezcan diversos estatutos que tienen que ir recogiendo lo que son las particularidades del trabajo que se presta sobre la base del modo productivo que se crea con la nueva forma de producir. Entonces, ahí la negociación colectiva puede tener un papel muy importante también. Y ciertamente esta situación de cómo va a ganar la persona más cuando trabaja como Uber o como trabaja como Cabify o cualquiera otra, cuáles son los otros beneficios complementarios, etcétera. Ahí ciertamente hay áreas de actividad en donde las diferencias no son relevantes desde el punto de vista de lo que es las condiciones de empleo. Creo que también el rol del Estado es relevante. El Estado no puede estar ausente, porque esto es un problema de comunidad.
no es solamente un tema de trabajadores y empleadores. Esto es un tema de bien común. Y por lo tanto, los distintos modelos hacen posible que el Estado intervenga. No en términos de un Estado que interviene demasiado, porque eso significa apagar la autonomía colectiva y por lo tanto me parece que afecta a la libertad sindical. Pero sí un Estado que acompaña o que participa. Y ahí tenemos los modelos del bipartismo, del tripartismo. El modelo uruguayo al que se ha hecho referencia es un modelo tripartito. Creo yo exitoso. Ahora, con observaciones desde el punto de vista de la OIT por la intervención del Estado. Pero ha sido el que esa realidad acogió. Entonces aquí también creo que tenemos, creo que hay que observar también esta relación con el Estado, pero también con la cultura de las relaciones del trabajo. Son cuestiones que se tienen que ir amoldando o acomodando de acuerdo a la realidad de cada país o de cada área de actividad, etcétera. Pero no puede tampoco el Estado ahogar la autonomía colectiva. O sea, tiene que respetar, por cierto, lo que es el rol importante de las partes. Y por eso es que la autonomía colectiva es un tema más tan relevante, particularmente la negociación colectiva. Y esto lleva, y con esto paso a la tercera interrogante, sobre de qué forma la negociación colectiva ampara, o si es extremadamente rígido el proyecto. Tenemos modelos centralizados y descentralizados. Aquí lo que estamos hablando es de emparejar la cancha con lo que es la negociación colectiva por empresa. Por lo tanto, el problema, si alguien dice que el proyecto es rígido, bueno, también podemos decir claramente que la ley es rígida, porque la ley, y esta es una tradición chilena, desgraciadamente tendemos a una muy amplia regulación desde el punto de vista de la ley, porque la ley establece una serie de rigideces también en la negociación colectiva de empresa. De modo que es un tema del modelo sindical. No es que sea más rígido o menos rígida, es que tendemos a una regulación, a una mayor regulación desde el punto de vista de la intervención del legislador o de la ley en estos procesos que son propios más bien de la autonomía colectiva, versus aquellos otros en donde prima la autonomía colectiva. Pero también tengo que ser honesto. Hay cambios. Estos procesos mutan, no son eternos. El modelo uruguayo ha tenido una intervención legislativa desde el inicio de los gobiernos del Frente Amplio, por muchas razones, pero ha tenido intervención legislativa y la última fue la ley de urgente necesidad hace unos 3 o 4 años atrás, que también intervino en las relaciones colectivas. Y por otro lado, modelos descentralizados tienden a caminar también hacia procesos más centralizadores. Por lo tanto, aquí no es que haya uno u otro, sino que esto va siendo dinámico y tiene que irse ajustando a lo que es la realidad de cada, y sobre todo a las creencias o a los valores que existen en esas realidades, en esas relaciones de producción. Finalmente, en el tema de la reforma constitucional, que también es un tema muy interesante, porque parte por ahí, ¿no es cierto? Obviamente que si estuviéramos en presencia de un proyecto que no tiene la suficiente constitucionalidad, es un problema. Yo estudié el tema, lo estudié a petición del gobierno, hice un informe, obviamente que el gobierno es el que tiene que disponer del informe y no yo, que ya salió de mis manos, y yo creo profundamente en que la negociación colectiva no tiene, perdón, la negociación colectiva por empresa no tiene fundamento constitucional. Aunque el 19 número 16 diga que los trabajadores tienen el derecho a negociar con la empresa en que laboran, discrepo absolutamente de la sentencia rígida que se pronunció en el año 2016 a propósito de la ley 20.940. Y lo digo porque si uno analiza desde el punto de vista de las normas constitucionales del trabajo y concretamente sobre la unidad de contratación y negociación colectiva, uno llega inevitablemente a una sola
Conclusión. La razón por la que la Constitución en el 19, número 16, dice eso es porque existen razones económicas que el legislador de la época o el constituyente de la época estimó necesarias establecer. ¿Por qué? Porque la raíz de todo está en el decreto ley 2758. El decreto ley 2758 se dictó en el año 79, me parece que en 14 de julio, 15 de julio, 14 de julio. En el marco de 5 o 6 cuerpos legales a los que se le llamó el plan laboral, encabezados por el decreto ley 2755, que tenía una particularidad, tenía rango constitucional. Don Porque Francisco, la solo para modifica... avisarle que le queda 1 minuto y medio para que no se sobreextienda. Muy bien, muchas gracias. Tenía rango constitucional y por lo tanto era necesario para ajustar lo que era el modelo sindical que venía en las siguientes leyes. O sea, la 2756 hasta la 2760. Y es por eso que en el considerando cuarto, creo, del decreto ley 2758, el legislador dice expresamente que se radica la negociación colectiva en la empresa por razones de conveniencia económica. Vale decir, no hay ningún fundamento constitucional, porque pudo haber dicho, porque el 2755 así lo establece, sino que precisamente lo que fue el modelo sindical consagrado en la ley fue el que determinó cuál era el ámbito de la unidad de contratación o de negociación colectiva, pero basado en otras razones y no por razones constitucionales. Esa es mi respuesta, señor presidente. Muchas gracias, don Francisco Tapia, doña Yanine, Andrea, don Roberto, por haber asistido a esta sesión, también al gobierno por estar presente. No tenemos más tiempo de sesión, pero nos veremos claramente en este mismo canal mañana a las 5 de la tarde, 5:30, en una jornada maratónica. Así que agradeciendo las exposiciones y por haberse cumplido... Bueno, ahí tendrán que, pero tendrán que llegar a dar el quórum, siempre es positivo. Habiéndose cumplido con 1 minuto para las 9, el objeto de esta sesión, esta se levanta.